el hueco de tu mano nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite. Hola, una vez más, bienvenidos a este nuevo ciclo que lo hemos llamado El Cristiano en el Mundo. Quiero darles una cordial bienvenida a esta nueva aventura, porque definitivamente meterse en la palabra de Dios es una gran aventura. Vamos a encontrar nosotros respuestas a tantas cosas que encontramos y vemos a diario en el mundo. Si hay algo bien difícil, bien complejo, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios, cuando nosotros compartimos de la palabra, compartimos de la bendición que nosotros hemos recibido, hay tanta dificultad en que las personas lo reciban porque creen y consideran que tienen que dejar todas las comodidades del mundo, todo lo que el mundo les ofrece, que tienen que apartarse de toda la dicha, y eso hace que definitivamente haya grandes dificultades para poder nosotros mismos como cristianos vivir en el mundo y que otras personas del mundo puedan aceptar a Cristo en su corazón. Vamos entonces a la palabra de Dios. Lo invito para que vaya al Evangelio de Juan en el capítulo 17. Juan capítulo 17 versículo 14, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Gloria a Dios. Hoy, en esta primera sesión, vamos a ver el comienzo del problema. Yo así lo he llamado a este primer sermón, a esta primera predica, el comienzo del problema. Porque para poder nosotros entender, para poder nosotros vivir en el mundo, para poder nosotros usar el mundo y no que el mundo nos use, para poder disfrutar de muchas cosas que nos ofrece el mundo, lo primero que tenemos que hacer es entender dónde comenzó el problema. ¿Dónde comenzó el problema? Y para poderlo entender, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que los seres humanos, nosotros somos un compuesto tripartito, somos tres partes. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Pero cuando hablamos del alma, nos estamos refiriendo a los sentimientos, nos estamos refiriendo a las emociones. Es decir, que nos referimos a todo el aspecto volitivo del ser humano, donde está la voluntad, donde están los deseos, donde está el ánimo, donde está el desánimo, donde hace que todo esto fluya en un cúmulo de sentimientos y de emociones. Y esa parte emocional, que es el alma, está ligada al cuerpo, totalmente ligada al cuerpo. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que si el alma está ligada al cuerpo, cuando el cuerpo fallece, muere el alma, mueren tus sentimientos, mueren tus deseos, mueren tus emociones, muere todo ese aspecto volitivo. Y por lo tanto nosotros podemos claramente diferenciar que el ser humano está compuesto de dos sustancias, una sustancia material y otra espiritual. Y es en esa diferencia, en la diferencia entre la una y la otra, donde nosotros vamos a centrarnos el estudio de esta noche, el estudio de esta palabra. La diferencia entre la sustancia material y la sustancia espiritual. Mire que dice la palabra de Dios
que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto en muchas otras oportunidades, incluso hace algunos meses atrás, antes de la pandemia, nos referíamos, hacíamos todo un estudio de lo que significa de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Hoy simplemente nos vamos a referir de que en esos primeros actos creativos de Dios, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero nosotros sabemos que Dios es espíritu. Por lo tanto, nos identificamos con Dios en la sustancia espiritual. Si tenemos una imagen y semejanza de Dios, no la tenemos imagen y semejanza en la parte corporal, sino en la parte espiritual. Vuelvo y le reitero, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros? ¿Qué es lo que nos semeja a Dios? Es esa sustancia espiritual. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con la sustancia material? Recordemos algo que nosotros todos lo conocemos, pero que es bueno volver a esos orígenes, volver a esos principios para que no olvidemos. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es decir, Dios hizo al hombre de una sustancia material. De una sustancia material sacó otra sustancia material, pero le imprimió un hálito de vida, es decir, que le dio algo muy, muy especial. Era tan especial lo que Dios le dio a ese hombre, que el cuerpo de ese hombre, en este caso estamos hablando de Adán y de Eva, era un cuerpo perfecto. Era un cuerpo perfecto. Y que no era por la perfección de ese cuerpo, ese cuerpo de Adán y Eva, no era incompatible con la presencia de Dios, que es espíritu. Porque yo les recuerdo que hay incompatibilidad entre el espíritu de Dios y nuestro cuerpo y la sustancia material. Es incompatible. Dios no puede hacer presencia en esta tierra como hacía presencia en el Edén, porque Adán y Eva tenían unos cuerpos perfectos, y había esa compatibilidad con el espíritu. Ahora, todos sabemos lo que sucedió después, como producto de la desobediencia. El pecado entra y el pecado lo que hace es corromper el cuerpo, lo corrompe. Corromper el cuerpo quiere decir que comienza a descomponerse. Eso es algo corrupto, que se va descomponiendo y cada vez se va deteriorando más y más. Y por lo tanto ese cuerpo perfecto perdió esa especialidad, perdió esa semejanza con el Señor, perdió esa identidad, perdió esa imagen, perdió ese elemento especial. Y de ahí en adelante, al perder ese elemento especial, el cuerpo comienza a deteriorarse y por lo tanto a morir. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta, y usted se va a dar cuenta ahora más adelante y a lo largo de este siglo, porque es importante ir al comienzo, ver dónde se generó todo el problema. Otra de las cosas, les decía, que debemos recordar es que Dios le entregó la tierra. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros observamos, la naturaleza, incluso el universo entero, se lo entregó como dominio. Es decir, todo lo que Dios había creado se lo entrega como dominio. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27. Escuche, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la autoridad, tienen el dominio sobre esa tierra. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla
Y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo eso les servirá de alimento. Total y absolutamente un dominio total de esta tierra. Una autoridad total de esta tierra. Pero cuando Adán y Eva, cuando estos primeros seres vivientes pecaron, la maldición, dice la palabra de Dios, tomó posesión de esta tierra. Tomó posesión de esta tierra. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 17, cuando Dios le está hablando, cuando Dios les está hablando a los tres protagonistas, escúchelo, a los tres protagonistas de la caída del hombre, a los tres protagonistas de la maldición, que son la serpiente. ¿Qué le dice a la serpiente? Que es el enemigo, que es Satanás, que es el diablo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer, a Eva, ¿qué le dice? Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Más o menos como que saliendo el machismo, digámosle por ahí. Y al hombre, ¿qué le dice? Por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Iglesia, para que usted me entienda, a partir de este momento de la caída, hubo una separación de las dos sustancias de las que hemos venido hablando. Se separa lo material de lo espiritual. Y al separarse lo material y lo espiritual, porque en el Edén estaba junto lo material y lo espiritual, al separarse se forman dos reinos. El reino de los cielos, que es espiritual, la sustancia espiritual, dominada, gobernada por Dios, y el reino de la tierra, que es la sustancia material, gobernada por Satanás. ¿Por qué por Satanás? Porque cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron, lo que hicieron fue endosarla, entregarla, empeñarla, la tierra, se la dieron en dominio. A ellos les había dado Dios el dominio, a ellos les había dado la autoridad. Ahora ellos le estaban entregando el dominio a Satanás. Y de ahí en adelante conocemos nosotros la historia del ser humano. Grandes conflictos, grandes dificultades, grandes problemas, luchas, guerras, maldiciones, desastres naturales, desastres sobrenaturales, problemas van, problemas vienen, épocas de paz, épocas de guerra. Pero también Dios de ahí en adelante hace una gran intervención a lo largo de la historia de la humanidad que nosotros lo conocemos. Porque aquí está descrita toda esa historia. Lo que Dios hizo todo, absolutamente, todo lo necesario. ¿Para qué? Para que se restaurara ese pacto inicial. El pacto que habían hecho con Adán y con Eva, que les había dado el dominio de todo. Y Dios hizo absolutamente todo lo necesario y lo fundamental. Y realizó muchos pactos, que se describe aquí en la palabra de Dios. Muchos pactos con los hombres. Hombres maravillosos como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Josué, como David y muchísimos hombres más. Todos los jueces, todos los gobernantes, todos los reyes, todos los profetas. Dios usó cantidad de hombres. ¿Para qué? Para hacer que a través de ellos, de esos hombres, volviéramos nosotros al pacto inicial. Pero con ninguno se pudo llevar a cabo ese volver a ese encuentro entre lo material y espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Hasta que viene el siervo de Dios. Hasta que viene ese siervo amado, abnegado y entregado, que viene a darlo todo por amor. Y viene a restaurar todo lo que se había perdido. Cuando Jesús llega a esta tierra, usted lo recuerda, usted lo sabe, la palabra de Dios, Jesús llega como llegamos todos a esta tierra, como un bebé.
Y él comienza a crecer. Y cuando él va a empezar el propósito de su vida, cuando él va a empezar el ministerio, usted lo recuerda, cuando ya está a portas Jesús de iniciar el ministerio, en ese momento que va a iniciar el ministerio, ¿cuál es el propósito de Dios? Se lo pongo de este tamaño. El propósito de Dios, el propósito de nuestro Señor Jesucristo es restaurar el plan perfecto de Dios. Y cuando Jesús llega a esta tierra, Él viene con esa mentalidad de restaurar ese plan, restaurar ese propósito. Y en ese momento se le aparece Satanás. Ahí, en ese momento se le aparece. Apenas va a iniciar el propósito, se le aparece el diablo. Para que usted me entienda, muchas veces, cuando nosotros vamos a emprender algo que Dios nos ha llamado, cuando nosotros vamos a empezar un ministerio, cuando nosotros vamos a empezar un cambio de vida, cuando nosotros vamos a asumir la vida, la familia, el hogar, la empresa, la iglesia, el trabajo, lo que sea, lo vamos a emprender para restaurar el plan y el propósito de Dios sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la vida. ¡Pum! Se nos aparece el diablo. Se nos aparece Satanás. Y se le apareció Satanás a Jesús. ¿Para qué? Le pongo comillas, para recordarle algo. El diablo se le aparece a Jesús para recordarle algo. Para recordarnos también en esa historia que está descrita en la palabra de Dios, recordarnos a toda la humanidad un hecho, un suceso, un acontecimiento que había sucedido miles de años atrás. ¿Y cuál es el acontecimiento que Satanás quiere recordarle a Jesús y nos quiere recordar por lo tanto también a nosotros? Se encuentra descrito en el Evangelio de Lucas. Váyase al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Iba a tener un encuentro con él mismo, un encuentro con el Padre. Y allí estuvo en el desierto 40 días. Y fue tentado por el diablo. Ahí tuvo ese encuentro con el diablo. Durante ese ayuno, antes de emprender su ministerio. No comió nada durante esos días. Pasados los cuales, cuando pasaron los 40 días, tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Iglesia, en ese primer hecho, en ese primer acontecimiento, Satanás se le acerca y lo primero que hace es cuestionarlo si viene él en el nombre de Dios. Cuando tú vas a emprender algo, cuando tú vas a hacer algo en esta tierra, en este mundo, lo primero que va a hacer Satanás es acercarte para confrontarte si lo que vas a hacer, lo vas a hacer en el nombre de Dios o en el nombre de quién. Y te quiere probar. Por eso la palabra de Dios aquí le está diciendo al diablo que yo no voy a usar el poder de Dios para una cosa pero tan superficial como convertir una piedra en pan. Yo no voy a desperdiciar el poder de Dios en cosas banales, en preocupaciones materiales, las cuales yo puedo simple y llanamente salir y conseguir un pan por otro lado. Para que usted me vaya entendiendo, escuche lo que sucedió después. Entonces, el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Vaya aquí empieza el recordatorio. Le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Versículo 6. Sobre estos reinos y todo su esplendor, toda su prosperidad, le dijo, te daré la autoridad
porque a mí ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Escúcheme, en esta parte, cuando el diablo, después de haber corroborado que Jesús venía en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, inmediatamente le muestra toda la tierra, los reinos de la tierra. Le muestra, le dice, muy bien, es decir que tú eres el Hijo de Dios que viene a restaurar el plan de Dios, que viene a restaurar el poder y el dominio de todo lo creado para los hombres. Perfecto, perfecto. Ahora bien, al mostrarle los reinos y le dice, yo quiero recordarte algo, Jesús. Yo quiero recordarte algo. Que todo lo que tú ves, a mí se me entregó. Aquellos que lo recibieron, la autoridad que recibió Adán y Eva sobre esta tierra, ellos me la entregaron a mí. Así que el que tiene la autoridad soy yo, dice el diablo. Por lo tanto, los dos tenemos que negociar. Por lo tanto, los dos podemos sentarnos a hablar. Si tú quieres recuperar esto, no hay problema. Con mucho gusto. Yo tengo la autoridad para entregársela a quien quiera. Así es que lleguemos a un arreglo, lleguemos a un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el arreglo? ¿Qué era lo que el diablo le pedía a Jesús? Escuche, en el versículo 7. Así que, si me adoras, todo será tuyo. No más. Sencillo. Jesús, ¿para qué nos vamos a ponernos a complicarnos la vida? Tú viniste a restaurar la autoridad de ese hombre, la autoridad de esa mujer. Tú viniste a darles vida y vida en abundancia a todos estos. Sencillo, no nos compliquemos la vida. Perfecto, yo te devuelvo todo, pero tú te arrodillas y me adoras. Mire la condición que le pone Satanás. Mire la condición. Le está diciendo a Jesús, esta tierra es mía. Este mundo es mío. Y todos los que habitan en este mundo son míos. Ahora, si tú los quieres, sencillo. Adórame. Nosotros ya sabemos, si usted sigue leyendo la palabra de Dios, Jesús le comentó, escrito está, adora al Señor tu Dios y solamente sírvele a Él. Y así sucesivamente. Pero aquí en este punto, en este momento, Satanás deja sentado de que este mundo le pertenece a él. Así de sencillo. Y que la única forma, ¿para qué? Le estaba diciendo a Jesús, para devolverle eso, era que Jesús se postrara ante el diablo y lo adorara. Acto que por supuesto nuestro Señor Jesucristo lo sacó como pepa de guama. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Conocemos ese hecho, pero no nos hemos detenido a pensar en ese acontecimiento. ¿Esto qué significa? Que definitivamente no hay nada que discutir. Este mundo es de Satanás. Así lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo este mundo va a ser del diablo? ¿Hasta cuándo? Porque Jesús murió en la cruz. Murió para salvarnos, murió para redimirnos, murió para que nosotros tengamos vida eterna. El cuerpo nuestro, este cuerpo, se sigue deteriorando fruto del pecado. Se sigue deteriorando, se sigue corrompiendo. Se va a morir. Todo lo que usted ve, todas las cosas creadas, se deterioran, van a morir. Pero Jesús murió. ¿Para qué? Para devolvernos esa vida espiritual. Para que no terminemos como podemos terminar todas las personas o todas las cosas fruto del pecado, simplemente terminan regresando a la tierra, perdiéndose esa sustancia maravillosa, ese hálito de vida que Dios nos dio, ese rush divino. Jesús lo restaura, Jesús lo recupera en la cruz. Pero cuando este mundo vuelve a tener autoridad Cristo sobre él, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva como rey. Cuando Él vuelva como rey. Iglesia,
Usted escuchaba el domingo que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y que cuando Él venga, no vendrá como siervo, no vendrá agachada la cabeza, no vendrá a morir por nosotros, vendrá a reinar a su iglesia, vendrá a reinar sobre el dominio de todo lo creado, será postrado a sus rodillas y todo, absolutamente todo el mundo se postrará ante el único, ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero en ese entonces, que está descrito en el libro de Apocalipsis y en algunos libros como Tesalonicenses, como Mateo 24, como los mismos profetas del Antiguo Testamento, como Daniel y muchos otros, Ezequiel, muchos de ellos que describen ese magno acontecimiento que es la restauración del plan de Dios gobernando Cristo, va a haber una batalla grandísima, va a haber una confrontación muy grande. Todas las huestes de maldad y todos los santos de Dios estaremos involucrados dentro de ese gran Armagedón, que será la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre todo pecado. Y así habrá un nuevo cielo, una nueva tierra que será gobernada por aquel que nos ama y murió en la cruz por nosotros. Amén, iglesia. Ahora podemos entender muchísimo mejor la oración que hace nuestro Señor Jesucristo en la cita que nosotros iniciamos. Cuando nos dice: yo les he entregado tu palabra. Nos dice en Juan capítulo 17 versículo 14: yo les he entregado tu palabra. Yo les he entregado tu palabra. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No somos del mundo. Jesús no es del mundo. Y por eso el mundo nos odia a nosotros, porque nos aparta del mundo espiritualmente, nos toca y nos envuelve en un hálito de vida que nos extrae de ese mundo, aun cuando estamos dentro del mundo. Por eso sentimos que estamos en este mundo en medio de un gran conflicto. ¿Y cuál es el gran conflicto que hay? Es que hay una atracción material de Satanás. Hay una atracción material de Satanás que nos quiere anclar, que nos quiere seguir sosteniendo en esta tierra, anclado a sus preceptos, anclado a sus normas, anclado a sus gustos, anclado a sus valores, anclado a sus deseos, a los deseos del diablo. Y por el otro lado hay una gran atracción espiritual de Dios que nos quiere sacar, desanclar de ese mundo para anclarnos en lo espiritual, en el reino de los cielos. Es decir, iglesia, que mientras la naturaleza carnal, la naturaleza material pecaminosa nos atrae al mundo, nos lleva hacia el mundo, porque el objetivo de Satanás es mantenernos apegados a este mundo. Mientras nosotros nos mantengamos apegados a este mundo, vamos a morir. Y ese es el gran deseo de él, que todo aquello que fue hecho maldito por el pecado muera. Y si nosotros permanecemos anclados en esta tierra, haciendo lo que el mundo hace, pues vamos a morir. Entre más nosotros nos acerquemos y aceptemos al mundo, más nos vamos alejando y vamos rechazando a Dios. Por eso Satanás manipula. Por eso la misma palabra de Dios lo describe como el mentiroso. Lo describe como el manipulador, que manipula una serie de recursos para volverlos atractivos al mundo, para volverlos atractivos a la iglesia, para volverlos atractivos. ¿Para qué? Para que los seres humanos se mantengan en él y no salgan del mundo. Vuelvo y le reitero, el objetivo del Señor es no sacarnos obligadamente a nosotros del mundo. No nos puede sacar del mundo, porque Él mismo dice: ellos no son del mundo. Pero es que nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que tener la convicción de decirle: yo no soy del mundo. No es que a mí me van a sacar del mundo obligadamente, no. Dios no hace absolutamente nada por obligación, sino por convicción. Y por eso utiliza muchos recursos y los manipula. Recursos maravillosos, recursos como las amistades. Oh, por Dios, los amigos. Es una gran bendición tener amigos. Yo tengo amigos, incluso amigos que no son cristianos, que no son creyentes, pero que de una u otra manera tienen unos principios, tienen unos valores. Y yo los reconozco y yo digo: bueno, son valiosos. No tengo yo la necesidad de seguirlos, ¿no? Son personas
que viven, que están en el mundo, que comparten conmigo muchas cosas, porque yo estoy en el mundo, como nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho. Yo no te pido que los saques del mundo, que los guardes del maligno, protégelos del maligno. Estamos en el mundo y tenemos que aprender a convivir con el mundo, convivir con muchas personas que son lindas personas, pero que si no tienen a Cristo, por más lindas que sean, van a morir. Tenemos otro recurso, la televisión. La televisión, pues, nosotros vemos, es un gran recurso de entretención, el cine, la música, el baile, el internet. Sí, son elementos maravillosos, son elementos que Dios ha permitido su desarrollo para conocimiento, para el desarrollo de los seres humanos. Pero ¿qué hace el diablo? Los manipula. El diablo los manipula, los maneja a su interés. ¿Y los usa para qué? Para reinvertir los valores, o para revertir, mejor, los valores que nosotros tenemos. Y por eso usted ve que Satanás se ha metido poderosamente, hábilmente en los medios de comunicación. Porque nos hemos vuelto, nosotros estamos viviendo en una sociedad de consumo de los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación consumimos absolutamente todo. Nosotros sabemos lo que ocurre en la China y la Conchinchina a través de los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación, el diablo está manipulando, ¿para qué? Para convencer a nuestros jóvenes, para convencer a nuestros niños, para convencer a los ancianos, para convencer a los hombres y las mujeres, para hacerlos sentir que son valiosos en el mundo, haciendo cosas del mundo, practicando antivalores. Hasta tal punto, usted lo ve en las novelas, en las telenovelas, que hace muchos años nosotros veíamos, cuando nosotros éramos niños, cuando aquellos que tienen T5 saben. ¿A qué jugábamos nosotros? A los policías y a los ladrones. Jugábamos, y lo más hermoso era ser policía. Porque ser policía era el bueno, en el juego era el bueno. Ay, no, ¿por qué me toca a mí otra vez de ladrón? No, yo quiero ser el bueno. Cuando veíamos las películas, El Llanero Solitario, nosotros veíamos tantas donde se destacaba el héroe, el bueno. Pero hoy en día nosotros vemos que en las novelas, en el cine, en las películas, en la televisión, estamos más de acuerdo y nos identificamos más con los malos que con los buenos. Porque los buenos nos parecen bobos. Al bueno lo presentan bobo, al bueno lo presentan tonto. Al bueno lo presentan como una persona alejada de la realidad y que todo el mundo le da en la cabeza. Mientras que los malos, los narcos, los traquetos, las cosas, eso es espectacular, eso tiene acción, eso es una belleza. Es decir, que el mundo va haciendo que nosotros tengamos más identificación con los malos, porque los malos son más atrayentes. Usted lo ve. A la gente le atrae más la maldad. A la gente le atrae más, es morbosa, la gente se ha vuelto morbosa hacia el mal y busca, ¿cómo es eso? Y si nosotros, todas estas series que desgraciadamente en los últimos años han salido en Colombia mostrando una realidad tan cruel como es el narcotráfico, como es la violencia, como es toda esa cuestión, a la gente le encanta conocer y disfruta viendo la fama de estos hombres, de estas mujeres, viendo las riquezas, viendo lo que hacían, viendo todo lo que podían mancillar, valores y principios, y la gente se identifica con eso y quiere imitarlos, quiere convertirse en ellos, que quiere convertirse en sus líderes. Iglesia, eso es lo que hace Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Alejarnos del mundo, irnos al rincón más alejado del planeta. Por ejemplo, ahorita en este momento que estamos viviendo de pandemia, ¿qué hacemos nosotros para protegernos del virus? ¿Para dónde nos vamos? ¿Vivimos alejados? ¿Vivimos escondidos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar en la casa escondidos? ¿Prohibimos ver televisión? ¿Vendemos todos los televisores? ¿Los quemamos los televisores? ¿Acabamos con internet? ¿Acabamos con los libros, con la revista, con los periódicos? ¿Terminamos con todas las amistades? ¿Alejamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa de todo el mundo y nos convertimos en ermitaños? ¿Es esa la solución? ¡No! No, iglesia, no es esa la solución. Ni nunca nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que nos alejemos de las cosas del mundo. No podemos nosotros evitar vivir en el mundo. Estamos en este mundo. Quiera o no lo quiera, usted tiene ese cuerpito y ese cuerpito está en esta tierra.
Así de sencillo. La única forma para usted dejar este mundo es que usted se muera. Y ahí queda un montoncito de carne con todos sus sentimientos y emociones y su espíritu coge para el otro lado. Pero sí, iglesia, pero sí podemos nosotros escuchar y discernir lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Mire que en la cita inicial, en Juan capítulo 17, en el versículo 14, escuche lo que nos dice el versículo 14 y versículo 17. 14 dice, yo les he entregado tu palabra. ¿Y para qué nos entregó la palabra? Piénselo. Nosotros estamos viviendo en este mundo. Nosotros estamos condenados, si usted me quiere ponerle a ese título, a ese rubro, condenados a vivir en este mundo. No podemos vivir en otro lado. Estamos condenados. Y dice nuestro Señor Jesucristo, yo les he entregado tu palabra. Yo les he entregado tu palabra. Eso es como si nosotros estuviéramos viviendo en un conflicto, como si nosotros estuviéramos viviendo en una guerra, estuviéramos en una batalla. Y nuestro Señor Jesucristo le dijera, Padre Santo, para que ellos libren la buena batalla, yo les entregué armas, les entregué cañones, les entregué ametralladoras, le entregué unos recursos para que se defiendan en esa guerra y la ganen. ¿Para qué nos entregó la palabra entonces? ¿Para qué nos entrega la palabra en este mundo? Versículo 14. Y escuche lo que nos dice en el versículo 17. Santifícalos. Santifícalos. ¿Qué significa la palabra santidad? Santifícalos. Apártalos. Conságralos. Santifícalos en la verdad. Apártalos de la verdad. ¿Sabe una cosa, iglesia? Esto es lo que quiere decir, es que definitivamente es el único, Dios es el único que puede hacer que tú seas consagrado para la verdad, que tú veas la verdad. La misma palabra de Dios dice, unos nacieron para maldición, para perdición y otros para bendición. Así de sencillo. Y por eso Jesús ora, Señor Padre Santo, esto es una oración, es una súplica de Jesús. Apártalos, santifícalos, conságralos. Vuelve y lea el versículo 17. Conságralos, santifícalos en la palabra, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, iglesia, que Jesús lo que ora aquí nos está diciendo, para que ustedes puedan vivir en este mundo lleno de conflictos, necesitan aquello que yo les entregué. La palabra. Sencillo. La palabra. Este es el recurso que Dios nos dio para vivir aquí. Es como si nosotros tuviéramos, iglesia, tuviéramos que vivir en el mar y tuviéramos que vivir debajo del mar. Y nosotros empezamos a fregar, Señor, pero ¿cómo voy a estar bajo el fondo del mar? Yo debajo del fondo del mar me ahogo. Sí, dice Jesús, claro que te ahogas, pero yo te he entregado un tanque de oxígeno. ¿Por qué no lo usas? Si tú usas el tanque de oxígeno en el fondo del mar, no te vas a ahogar. Así de sencillo. Yo te he dado el tanque de oxígeno. Lo que pasa es que la gente no usa el tanque de oxígeno y por eso se está ahogando y por eso se está muriendo. La gente no usa la palabra de Dios. Nos ha entregado la palabra, ¿para qué? Para aprenderla, para practicarla. Porque sus palabras, en la palabra de Dios encontramos sus enseñanzas. Mire lo que nos dice en el libro de Proverbios. En el Proverbios capítulo 3. Yo le invito para que vaya a Proverbios capítulo 3. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer solo unos apartes, pero ojalá usted se leyera todo el capítulo, todo Proverbios 3. Hijo mío, todos nosotros, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. No te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mi palabra. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años. Porque gracias al poder de la palabra vivimos muchos años en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de virus, en un mundo lleno de conflictos. Y además de eso te traerán prosperidad. Mis mandamientos, mi palabra te dará prosperidad. Recuerda, hijo mío, que nunca te abandone el amor y la verdad. Nuestro Señor Jesucristo murió por amor a nosotros y vino a esta tierra a decirnos la verdad. Nunca te olvides del acto más grande de amor y nunca te olvides que Él siempre te ha dicho la verdad. Claro.
Escríbelos en el libro de tu corazón. Es la enseñanza, lo que nosotros como padres debemos inculcar en nuestros hijos. Lo que nosotros debemos llevarles, ese conocimiento de la palabra a las demás personas. Contarás si haces así. Si tú te apropias de la palabra, si tú la asimilas la palabra, entonces contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente en este mundo. En este mundo que le pertenece al diablo. Tendremos guardados por la protección, el escudo protector de Dios. Versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón. Confía en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Por qué? Porque Satanás te ataca por tu inteligencia, Satanás te ataca por tu mente, Satanás te ataca por tu cabeza. No confíes en tu cabeza. De lo primero que tienes que desconfiar es de tu inteligencia, de que tú tienes el control de este mundo. Tú no tienes el control de este mundo. El control de este mundo lo tiene el diablo. Y lo que tú tienes que hacer es confiar en Dios a través de la palabra. Miren, es la misma palabra. Dios nos da unos elementos para poder vivir, unos recursos para vivir en este mundo, pero no los usamos. No los usamos, iglesia. Mire, yo les decía, si usted recuerda el domingo, si usted escuchó el sermón del domingo, yo les decía, en la antesala del sermón les decía, yo estoy seguro, casi que era una invitación que yo le hacía, a que el sermón lo volviera a ver, lo estudiara, lo leyera. Muchas veces, antes de la pandemia, algunas personas me decían, pastor, quiero tener la prédica. Buscaban la prédica, conseguían el CD para volverlo a escuchar o para regalarlo a alguien. Hoy tenemos la posibilidad, ahí están todos los sermones que hemos predicado durante estos 3 meses. Ahí está toda la palabra. ¿Para qué? Para volverla a leer, para volverla a ver, para volverla a estudiar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hoy usted está escuchando esta palabra. Usted escuchó la palabra del domingo. Pero una vez que se acaba esta conexión y le salen los créditos, usted apaga el televisor y usted se olvida de todo lo que recibió y sigue viviendo en el mundo con los ataques del diablo. Y se ha olvidado de todo lo que le dice la palabra de Dios. Nos olvidamos. Porque los afanes de este mundo nos hacen olvidar de las promesas de Dios. Por eso el Señor dice, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo a Dios, reconoce la palabra de Dios en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal, huye de todas aquellas cosas que tú ves en el mundo que están hundiendo a las personas. Porque si están hundiendo a las personas, también te pueden hundir a ti. Si están tergiversando los valores de esas personas, también te pueden tergiversar a ti. Más bien tú lo que tienes que hacer es huir de eso. Huye, huye, huye. Así mismo como nos dice la palabra de Dios, que si nosotros resistimos al diablo, él huye. Porque cuando nosotros resistimos al diablo es porque nos hemos hecho uno con Cristo Jesús. Y cuando se da cuenta que no puede, cuando el diablo se acercó a Jesús en esa tentación y vio que Jesús estaba puesto, un blindaje, había sido consagrado, apartado y que estaba en este mundo, pero le estaba diciendo a Satanás, yo estoy en este mundo, yo vine a este mundo a restaurar lo que se había perdido, pero yo no soy del mundo, yo no voy a terminar haciendo lo que tú haces o lo que hace el mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el diablo lo dejó hasta otra oportunidad, porque el diablo se nos vuelve a aparecer, porque el diablo se le volvió a aparecer a Cristo en la cruz, diciéndole, papito, he vencido. Y no se dio cuenta que se estaba cumpliendo el plan de Dios. Y luego, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, el diablo se va a volver a aparecer. Y ahí aparecerá la bestia. Y ahí se levantará el anticristo. Y ahí se levantará Satanás. ¿Para qué? Para oponerse. Y habrá una gran batalla. Cristo vencerá como ya venció en la cruz. Iglesia, dice la palabra de Dios, que si nosotros ponemos a Cristo, que si nosotros retomamos la palabra de Dios, Él nos va a infundir salud a nuestro cuerpo. ¡Wow! ¡Ah, qué bendición! Es que este cuerpo está deteriorándose. Claro que sí. Pero el Señor nos dice que infundirá salud a nuestro cuerpo y fortalecerá nuestro ser, que mientras estemos en esta tierra, por el tiempo que esté determinado por Dios, vamos a tener buena salud y vamos a tener
fortaleza. Honra al Señor con tus riquezas, con todo lo que te bendiga, con esos primeros frutos. Honra al Señor, consagra al Señor. Todo le pertenece al Señor. Ven, iglesia. Iglesia. Debemos nosotros aprender a amar las cosas de Dios por encima de todo lo demás. Aprender a amar a Dios. Aprender a amar a Dios. Por encima de todo. Resistir las tentaciones del mundo. Resistir las tentaciones del diablo. ¿Cómo nosotros lo vamos a lograr? Si es como tan sutil el pecado, tan sutil la tentación. ¿Cómo podemos nosotros resistir a esas tentaciones? Pedro nos lo dice en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Escuche lo que dice, el consejo que nos da. Por lo tanto, abandonando toda maldad, abandonen toda maldad, abandonen todo engaño, abandonen la hipocresía, abandonen la envidia, abandonen la calumnia. ¡Qué bendición! Mire lo primero que nos dice. Abandonen toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda calumnia. Y deseen con ansias la leche pura de la palabra. Mire, los dos mundos. El mundo material. ¿Lleno de qué? De maldad. Lleno de engaño. Lleno de hipocresía. Lleno de envidias. Y lleno de calumnias. Y el mundo espiritual, que es leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos. Así por medio de ella, por medio de la palabra, crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es decir, que nos invita a nosotros a tener en el corazón el deseo del alimento espiritual. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Congregarnos. La única forma, iglesia, congregarnos. Congregarnos. El día lunes pasado, que fue festivo, los siervos de la iglesia fueron hasta el templo, hasta la casa del Señor, hasta el templo, a hacerle aseo. Estuvieron haciéndole aseo y me enviaban las fotos, me enviaban todas las cosas, y entre todas las fotos que me enviaban, el líder de los sugieres me decía, así como nosotros encontramos la casa del Señor, la encontramos abandonada, la encontramos sucia, la encontramos llena de mugres, llena de hojas, la encontramos en una soledad total y absoluta, ¿Será? Se hacía esta pregunta el líder de los sugieres, Jesús Antonio. ¿Será que la iglesia de Cristo también está en esa misma condición? Relajados, abandonados, sucios, necesitan una limpieza, necesitan una purificación, necesitan que entre el Espíritu de Dios a sus corazones a limpiar. Y me ponían, una vez cuando terminaron el aseo, decía, pastor, terminamos el aseo. Y se siente otro aire, se siente la presencia de Dios, porque cuando Dios limpia, cuando Dios purifica, se siente la presencia de Dios. Cuando Dios acaba y libera de las cargas del pecado, se siente de la presencia de Dios. Iglesia, y por eso es que nosotros como padres, como hijos, como abuelos, como esposos, además de orar, porque nosotros oramos por nuestros seres queridos, oramos para que ellos cambien. Yo permanentemente escucho a las personas decir, oremos para que mis hijos cambien. Yo oro para que mi hija cambie. Yo oro para que mi hijo cambie. Yo oro para que mi esposo, para que mi esposa cambie. Yo oro para que vayan a leer la palabra de Dios. Yo oro para que vayan a la iglesia. Oramos todo, iglesia. Oramos para que se conviertan. Pero nunca los ayudamos a escuchar la palabra de Dios. A escuchar la palabra de Dios. Y la única forma para escuchar la palabra de Dios es que se congreguen. En Proverbios, si usted vuelve a leer todo el capítulo de Proverbios, el Señor dice que la disciplina es buena y que la disciplina es necesaria, ¿no? Y que debemos disciplinar a las personas que amamos para que escuchen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, iglesia, nos dice muy claramente que la fe viene por el oír la palabra.
Y cuando llega la fe significa que yo creo en Jesús, que yo creo en la transformación, que yo creo en mi cambio, porque yo he escuchado, porque yo escucho, porque me congrego, porque yo encuentro, iglesia, en medio de otras personas, encuentro testimonios, encuentro hermanos que me ayudan, me fortalecen. Veo personas que estaban totalmente perdidas y que se congregan ahora en la iglesia a adorar y alabar al Señor. Y son testimonio para mi vida, testimonio para que si ellos pudieron, si ellos hicieron, si Dios fue misericordioso en su vida, lo puede hacer en nosotros. Iglesia, nos congregamos para que nosotros dejemos de quejarnos por nuestros problemas, porque cuando conocemos los problemas de los demás, los nuestros son una pequeña rasquiña que tenemos en un dedo. Iglesia, mire que el lunes festivo en la noche estaba viendo yo el domingo en la noche estaba viendo un documental en Estados Unidos. Muestran los campamentos de los jóvenes, cómo están funcionando los campamentos de los jóvenes para que ellos puedan desarrollar la identidad sexual. ¿Me está escuchando bien? Campamentos de jóvenes, de niños, para que ellos reafirmen su identidad sexual. Pero su identidad sexual no es la de que si es niño, yo reafirmo mi identidad sexual como niño. Y si es niña, yo reafirmo mi identidad sexual como niña. No. El campamento es lo contrario. Es el niño para que reafirme su identidad sexual como niña y para que las niñas reafirmen su identidad sexual como niños. Yo quedé sorprendido cuando vi eso. Yo no sabía. No sabía que habían esos campamentos. Muy iluso. Yo pensé que el mundo era una maravilla. Pero ya nosotros estamos viendo todo lo que está haciendo la tergiversación de los valores, de los principios. Y nos olvidamos, iglesia, de que Dios creó al hombre y mujer. Los creó hombre y mujer. Así de sencillo. Pero el mundo se ha encargado de confundirlos. Se ha encargado de darles una confusión. No es una confusión que viene ahorita. Es una confusión que viene de cientos de años atrás. De muchos años atrás. Muchísimos años atrás. Iglesia. Y por eso, así como ellos sí, el diablo sí sabe el poder de escuchar. El poder de escuchar. Cuando se convocan a esos campamentos y se le dice, tú no eres un niño, eres una niña. Y repite conmigo, soy una niña, soy una niña. Y al niño y a la niña le están diciendo, repita, soy niño, por tanto escuchar. Cobra la identidad. El diablo sí sabe la importancia de escuchar. Y los cristianos no. Hombres y mujeres, papás, abuelos, que no se preocupan por sus hijos. Ahora que tienen la posibilidad. Yo los escuchaba antes cuando estábamos en la congregación física, en la casa del Señor, en el templo. Decían, ay pastor, es que es tan difícil traer a mis hijos, es tan difícil que ellos vengan. Cada vez que yo me levanto a las 8 de la mañana, ellos rumian allí, es tan duro, tan difícil. Y ahora los tiene en la casa. Puede ponerlos a escuchar la palabra a las 8, a las 9, a las 10, a las 11. Les puede poner café, les puede poner el almuerzo y escuchar el sermón. A la hora que se levanta a las 3 de la tarde, a esa hora lo pongo a escuchar. ¿Y lo hacen? No. Y luego se quejan. ¿De qué? Nos quejamos de que este mundo está acabando con nuestros hijos. Pues claro, si ellos no están escuchando la palabra de Dios. No la están escuchando. Nosotros no corroboramos si de verdad nuestros hijos están escuchando. Si mi esposo está escuchando la palabra. Qué rico sentarse uno a escuchar la palabra con sus hijos al lado, con su esposo al lado, con su esposa al lado, con sus vecinos, con sus primos. ¡Qué bendición! ¿Por qué, iglesia? Porque escuchando la palabra de Dios es que comienza uno a tener esa inquietud en el corazón, a decir, yo soy más que vencedor. Y yo estoy aquí en este mundo, pero yo no pertenezco a este mundo. Iglesia, los invito para que continuemos, para que sigamos en este ciclo. Hoy apenas es el comienzo. Este ciclo nos va a enseñar, nos va a mostrar los grandes peligros del mundo, pero también nos va a enseñar cómo reconocer esos peligros, cómo vencer esos peligros. Hoy hemos visto el comienzo del problema.
Pero más importante, iglesia, hoy también hemos visto el comienzo de la solución. El problema empezó con el diablo y la solución empieza con Cristo. Gloria a Dios, hoy estamos entendiendo que tenemos un nuevo comienzo. Así como comenzaron los problemas en este mundo, hoy tenemos un gran comienzo. El comienzo de nuestra restauración, el comienzo de nuestra restitución, el comienzo de la victoria. Porque así como Cristo venció a Satanás, venció al mundo en la cruz, nosotros también somos más que vencedores y vamos a lograr esa victoria. La victoria no solo de nuestra vida, sino la victoria de nuestra familia, de nuestros hogares y de nuestros hijos. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Vamos a amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, prácticamente estamos empezando un nuevo mes. Ya ustedes el domingo pasado les envié el boletín. Ahí está el boletín del mes de julio. Tenemos varias actividades, pero hoy quiero invitarlos especialmente a dos actividades que tenemos en el próximo fin de semana. El domingo tenemos, el domingo 5 de julio tenemos un culto especial, la Cena del Señor. Entonces yo los invito para que aquellas personas que van a participar de la cena me manden un mensajito al WhatsApp que van a participar de la cena. Y después de la prédica es a las 9 de la mañana común y corriente, y a las 10:30, como lo hicimos el mes pasado, tendrán acceso a la ceremonia, a la conmemoración de la cena, aquellas personas que van a cenar y recibirán, por supuesto, las instrucciones previas. Entonces yo lo invito para que se inscriba en la Cena del Señor, que será el domingo 5 de julio. El lunes 6 de julio, ya no habrán más puentes. Bueno, aunque como que en esta pandemia estamos de puente todos los días. Pero el lunes 6 de julio vamos a tener el ayuno mensual. Tenemos el ayuno, el séptimo mes, el ayuno de 6 a.m. a 6 p.m. Y este ayuno va dirigido a clamar por la iglesia. Vamos a clamar por la iglesia. Bien me decía Chuchito, el líder de los Ujieres, líder de los siervos, me decía, definitivamente hay un gran ataque. La iglesia está escondida. La iglesia, el diablo como que la tiene amainada. Entonces vamos a ayunar precisamente por la iglesia. Vamos a romper. Y el domingo usted escuchó la palabra de Dios a través de Joel, convocando a un ayuno para que esa langosta devoradora no cumpla su cometido. Y yo los invito para ayunar. Y vamos a ayunar por la iglesia y por la evangelización. ¿Y por qué? ¿Cómo vamos a evangelizar? Lea, ahí está escrito. ¿Por qué evangelizar? En su clip, que usted ya lo tiene, ahí está por qué debemos nosotros evangelizar. De igual manera quiero invitarlos para algo novedoso que será de este viernes en 8, que es el viernes 10 de julio. Vamos a llevar a cabo una actividad de integración. Bien difícil. ¿Cómo nos integramos nosotros? ¿Cómo nos integramos? Bien difícil. ¿Cómo buscamos algo recreativo? No, pues sí, el Señor puso en mi corazón que hiciéramos un cine familiar, una bendición, el viernes 10 de julio y gratis. Lo único que usted tiene que poner es las crispetas, es lo único. Usted ponga las crispetas, la gaseosa, el café, pero el viernes 10 de julio nuestra cita es a las 7 de la noche en la sala de tu casa, frente al televisor, en tu tablet, en tu celular, en tu computador, donde tú quieras con los tuyos. Haga crispetas, haga perros, es para los suyos, y vamos a compartir todos ese viernes 10 a las 7 de la noche un cine familiar. Vamos a ver una película. No les voy a decir qué película. Va a ser una sorpresa, pero sí les puedo decir que es una película que les va a agradar, les va a gustar mucho. Entonces los invito para que nos dispongamos, y no necesita inscripción, no necesita hacer absolutamente nada. Pero sí que estemos juntos y unánimes en estos elementos, por lo menos en esta bendición maravillosa de compartir una película cuando comience la transmisión diciendo amén. Por lo menos, pastor, aquí estamos juntos y unánimes divirtiéndonos con la película, y ya están listas las crispetas. ¡Qué bendición! Iglesia, por lo pronto, estas son las actividades iniciales. Los invito para que sigamos fortaleciéndonos a través de la palabra de Dios, a través de las goticas de amor, martes
y viernes, lo invito para que se suscriba. Usted se suscribe, le llega a su correo, simplemente tiene ya el acceso a su gotica y puede verla. Suscríbase, deje de ser perezoso, deje de ser ocioso y diga, son 3 minuticos. Si quiere la ve, si no quiere no la ve más tarde, pero por lo menos le llega al celular cuál es la gotica, y de pronto esa gotica, cuando usted la vea, cuando usted la escuche, puede ser la gotica que hay una persona de su familia que la está necesitando, y usted puede compartirle ese link, decirle, escucha esta gotica para el problema que tú estás viviendo, que tú estás pasando en este momento. Entonces lo invito también para que se suscriba. 3 suscripciones que debemos hacer de aquí hasta en estos días hasta el domingo. Suscripción para la cena del Señor, ya inmediato. Suscripción para el ayuno y suscripción para la gotica. Los bendigo, los amamos con todo nuestro corazón, seguimos extrañándolos mucho, y con el poder de Dios confiamos en que pronto se abran las puertas de la iglesia para continuar con ese propósito y ese proyecto maravilloso de hacer que mucha gente llegue a los pies del Señor y que en este mundo puedan estar guardados y protegidos. Nos vemos el domingo con el poder de Dios. Chao. Bye bye. Quien me rodea es el poderoso gigante. Quien me rodea es invencible, es el más grande. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Oh.